Bienvenidos a su clase Academia para la Vida. Esperando en el Señor que aprendemos más y más de estas enseñanzas. Hoy vamos a hablar sobre el poder de las ofrendas. Cuando hablamos de las ofrendas, hay muchas cosas que son cambiadas a través de las oraciones y hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas por medio de nuestras ofrendas, nuestros diezmos o nuestras primicias. Así es que las ofrendas tienen un gran poder. Las ofrendas tienen una gran autoridad y bendición sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestras generaciones. Ok. Aunque realmente la gente o la mente menosprecia muchas veces, no nos gusta oír el tema de las ofrendas o de los diezmos, no, como que nos incomoda porque no hemos entendido el poder que hay cuando ofrendamos, el poder que hay cuando diezmamos. Pero realmente el dar una ofrenda soluciona realmente muchos problemas en nuestras vidas. Si yo pongo en este instante, si usted quiere tener amigos, ¿qué va a hacer usted? Va a ser amigable, ¿no? Si quiere usted sembrar tomates, va a cosechar tomates. Si usted quiere que la gente lo ame, ¿qué va a hacer usted? Usted va a amar primero. Pero si usted quiere ser rodeado de las bendiciones económicamente, entonces, ¿qué tiene que hacer? Va a empezar a ofrendar, va a empezar a diezmar, va a empezar con sus primicias. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Qué interesante es que Jesús, el Señor, ¿sí? Siendo el Hijo de Dios, el creador del universo, el Cordero de Dios, Jesús es una ofrenda. No fue, sino que es una ofrenda sanadora para nosotros, porque por sus llagas hemos sido curados. Qué interesante es de que el poder de ese sacrificio que él hizo en la cruz tiene poder hasta el día de hoy para sanar las enfermedades. Efesios capítulo 5, verso 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, debemos de comprender el poder de las ofrendas y lo que significan esas ofrendas para Dios. O sea que cada ofrenda tiene un significado para Dios. Jesús fue una ofrenda que nos salvó de nuestros pecados. O sea, nos rescató del mercado de la esclavitud. Él nos dejó libre, Él nos trajo a Él. Es decir, Él fue tan poderoso, o sea, esa ofrenda fue tan poderosa que realmente no necesitamos presentar más ofrendas por el perdón de nuestros pecados. Ya fue cancelada la deuda. Nuestras deudas están canceladas. Así es que no hay un pago económico que tenemos que darle a Dios por el perdón, por
por nuestros pecados. Es decir, es una abominación delante de Dios el presentar o el tenerlo en la mente que vamos a entregarle un sacrificio más porque Jesús no hizo lo suficiente en la cruz. No. Él hizo todo. Fuimos hechos a la perfección por medio de su muerte y su resurrección. Ahora quizás usted podrá pensar, ¿y ahora por qué tengo que ofrendar entonces? ¿Por qué tengo que dar mi ofrenda y mis diezmos? ¿Por qué tengo que...? Bueno, no lo hace usted para Él. Usted lo hace para usted mismo. Tan simple. Filipenses capítulo 4, verso 18, dice el apóstol, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Está hablando de la ofrenda de los Éfesos, sacrificio aceptable, agradable a Dios. O sea que todo lo que damos de corazón, aquí tiene que ver nuestro corazón. No lo damos por necesidad, no lo damos para que nos vean, no lo damos para que Dios nos bendice. No, damos porque ya hemos sido bendecidos. Esta es la señal que alguien da ofrenda, que alguien da diezmo, que alguien da primicia, porque ya ha sido bendecido. Es una señal. Pues si no tenemos, ¿qué le vamos a dar? Y Dios no nos va a pedir algo al menos que Él nos lo haya entregado primero. Así funciona. Entonces, Jesús dice lo mismo como ofrenda como ofrenda nuestras. O sea, por eso también debemos de aprender de presentar y ser honestos delante de Dios por medio de una ofrenda. Nosotros fuimos salvos. Dios mismo se ofreció, se preparó esa ofrenda gloriosa, sin tacha, sin mancha, y se presentó Él a sí mismo una ofrenda por amor a nosotros. Así es que Dios es nuestro proveedor. La primera vez que surge la frase que Dios proveerá es cuando el Señor Dios pidió a Abraham, dice, dame a tu hijo Isaac. Y luego Dios proveyó. En otras palabras, primero Dios pide. Imaginémonos por unos cuantos segundos acerca de la vida de Abraham, cuando Dios le dice, dame a tu único hijo Isaac. ¿Cómo, Señor? Mi único hijo. O sea que sacrifícamelo. Póngase a pensar. Pero después que Abraham dice, el Señor proveerá. O sea, ese era un hombre de fe. Dios va a proveer. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Y qué ocurrió cuando Abraham estaba a punto de abrir, ¿verdad? Degollar al cordero, a Isaac, su hijo? Dios dice, detente. Dios proveyó. Y Dios le dice a Abraham, después de ahí Dios dice, te bendeciré, te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas. Tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. O sea que Dios, amados, no se queda con nada. Dios realmente quiere probar nuestro corazón. El dinero no es malo. Lo que es malo es amar al dinero. Esto es mío. No. Dios es Dios. El oro y la plata es de Él. Nuestra vida es de Él. Todos somos de Él. El planeta, todo es de Dios. Si leemos Génesis capítulos 22, versos 1 hasta el 14,
Dios pidió como ofrenda, o sea, lo que tanto había esperado a Abraham, ¿sí? Y le había costado a Abraham. Ahora Dios dice, dame eso, dame lo que más te aprecia, lo que más quieres, lo que más amas en la vida, su hijo. Es que Dios puede pedir lo que Él da, al cabo es de Él. Nosotros decimos que el 10% es de Dios, pero realmente le corresponde al Señor el 100%. ¿Sí? Nadie va a ofrendar a Dios lo que Él mismo no ha dado primero. Qué interesante es de que cuando hablamos de ofrenda o de diezmos, aquí estamos hablando de que si alguien gana 50 a la semana, 500, le va a dar 50 como diezmo. Alguien gana 1000, realmente va a dar 100. Es el 10%. Y esto ha funcionado desde siglos atrás. Sigue funcionando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Usted va a un restaurante, ahora ya no son 10%, ahora son 22%, 15%, hasta más. Y cuando vemos esto, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues, ¿por qué lo hacen eso? Pues para la persona que está sirviéndonos, ¿no? Ahora ya no es voluntario, es ya obligación. En cambio, con Dios es voluntario. Por eso Él ve nuestro corazón. Y si nos duele y nos incomoda cuando hablan de ofrenda, hablan de diezmo, aún necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerle su corazón, porque Él se despojó de su único hijo. Vino a la tierra para salvarle a usted y a mí, siendo pecadores, ¿sí? O sea, no teníamos absolutamente nada. Primera de Crónicas, capítulos 29, verso 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo he recibido de tu mano, dice David. Dios le pidió a Abraham lo que había costado tantos años tener a su hijo Isaac. Algunas veces pasa mucho tiempo para que llegue a tener algo, ¿verdad? Y luego Dios le dice, dámelo. Alguien quizás oró bastante para tener un negocio y luego Dios dice, entrégame tu negocio. ¿Cómo? Si tanto lo he anhelado. Sí, entrégamelo. Si Dios pide es porque Dios tiene algo mucho mejor. Nos dice eso porque el pasaje que Dios hizo acá probó a Abraham, ¿sí? Lo probó. Después de la prueba, ahora Dios dice, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Voy a bendecir tu siembra, voy a bendecir tu simiente. Entonces, esto es una figura de nuestro Señor Jesucristo que no, o sea, en el otro monte, en el monte Calvario, aunque Él fue crucificado, sí, Él fue crucificado, realmente Él se entregó por amor a nosotros. Así es que un principio debemos de aprender es que no hay ofrenda agradable a Dios que no sea algo que realmente apreciamos y nos cueste dar. Yo sé que cuando hablamos de ofrenda, yo sé que hay gente que dice, bueno, aquí está esto, a ver qué pasa. No. Hay que darlo con amor, hay que darlo con obediencia, hay que darlo con estilo, hay que darlo de corazón, porque Dios bendice siempre al corazón dadivoso. Así es que nuestras ofrendas, Jesús mira nuestras ofrendas, ¿sí? Él ve no la cantidad, la calidad, ¿sí? Mira el Señor cuánto le damos. La cantidad realmente la ve diferente que nosotros. Pues sí,
Entonces no lo aprecia en relación a lo que se da, sino en la relación en lo que realmente se retiene. O sea, después de separar la ofrenda, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Mira, dice en Lucas capítulo 21, verso 1 al 4, dice, levantando los ojos vio, o sea, Jesús estando en el templo, Lucas 21, 1 al 4, levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Okay? Él miraba a todos, pero vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, o sea, más que todos. Imaginémonos un momento, habían ricos ahí. ¿Qué cantidad dieron los ricos? No sé, una cantidad buena posiblemente, pero quien dio más que todos ellos fue la viuda, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Les sobraba. Me atrevo a decirle si usted siempre le da a Dios lo que le sobra, ese es lo que usted va a recibir todo el tiempo, lo que le sobra. No, o sea que quizá va a tener dinero y todo, pero no tiene paz en su corazón. No hay tranquilidad en su corazón. Simple. Mas esta, dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Wow. O sea que ella dio todo su sustento, porque ella dependía de alguien más. Dependía de la gente que le daba su dinero. Entonces en este día, un ejemplo, en este día había en las manos de ella, vamos a ponerle $50, $20. Ese era su sustento de ese día. Pero ¿qué dice ella? Se despojó de su sustento sin saber si mañana tendrá o no. Wow. En cambio, los ricos, ellos dieron de lo que les sobraba. Jesús puso atención a las ofrendas. No detuvo a la viuda porque era pobre. Las ofrendas tienen respuestas. O sea, nuestros diezmos, nuestras ofrendas tienen respuestas. Salmos capítulos 20, verso 1 al 4 dice, Jehová te oiga en el día de tu conflicto. O sea, que va a haber un momento de conflicto. En el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga y haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea que Dios se acuerda cuando traemos nuestras ofrendas, cuando traemos nuestros diezmos y nuestras primicias al alfolí. Él se va a acordar en ese momento. Dice, yo me acuerdo que te despojaste de todo, me acuerdo que siempre das lo mejor, me acuerdo que siempre buscas lo mejor para agradarme a mí, con tu alabanza, con tu adoración, con tu vida y con tu finanza. Entonces Dios sale a defendernos y Él se acuerda de lo que hacemos en el altar. El Señor puede recordarnos por nuestras ofrendas, perfume, huele. ¿Ha pasado usted a ciertas personas y huelen riquísimo? ¿Sí? Y de repente pasa de lejos, ya pasó fulano de tal porque huele así. Así es el Señor con nuestras ofrendas. Y ella ya sé de quién viene esto. Esto huele a mi hijo fulano. Esto huele a mi hija fulana. Porque le damos con amor al Señor. Así es que, si lo hacemos de corazón.
Primera Samuel capítulo 1, verso 19, dice que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea, ¿qué pasó aquí? Conocemos la historia. Ana no daba a luz. Penina, la otra esposa del Elcana. Y luego, pues Ana no tiene hijos, es estéril, pero Ana ofreció una ofrenda y lloró al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Bueno, ella dedicó su ofrenda y en aquel entonces el sacerdote Elí había perdido la vista, no había visión en casa, pero sin embargo le dijo a la mujer, la trató de borracha. Y ella dice: Señor, si no estoy borracha, Señor, estoy orando, estoy entregado a mi Señor, estoy adorando al Señor. El sacerdote le dice: hágase contigo conforme tu deseo. Ella ofreció una ofrenda, regresó a casa y se acordó el Señor de ella. Qué interesante. ¿Qué debemos hacer entonces para recibir? Muy fácil. Dice Mateo capítulo 7, verso 7: pedid y se os dará. O sea que esa es la frase muy conocida por todos. Pedid y se os dará. Bueno, si pedimos salud, vamos a recibir salud, porque ya está pagado el precio. Hace más de 2000 años que por sus llagas hemos sido curados, ¿sí? Y se nos va a dar. Dice: buscad y hallaréis, llamad se os abrirá. O sea que está a nuestro favor, pero la manera es de que, ¿cómo es que el Señor va a responder? Si somos muy duros, entonces lo que sembramos cosechamos. Lo que somos, realmente eso es lo que está a nuestro alrededor. Lucas 6:38 recomienda: dad y se os dará. Medida buena y apretada y remecida y rebosando dará a vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, dice, os volverá a medir. Es muy claro, ¿no? ¿Cómo medimos? ¿Cómo ofrendamos? ¿Cómo diezmamos? De esa misma manera o cantidad vamos a cosechar. Dije desde el principio: siembras amor, vas a recibir amor. Siembras paz, vas a tener paz. Pero siembras dinero, es lo que vas a cosechar. Es muy simple esto. ¿Qué habremos de recibir? Mateo 19, 27 al 30. Aquí vemos. Dios no se enoja si uno realmente le pregunta qué es lo que va a recibir. Pedro ve y dice: Señor, hemos dejado propiedades, hemos dejado todo por ti, pero de hecho vas a recibir 100 veces más de lo que has dejado. En otras palabras, uno supuestamente, ¿verdad?, deja, pero al contrario, va a recibir 100 veces más de lo que ha recibido, de lo que ha sembrado. Leamos Marcos, detenidamente, Marcos 14, del 3 al 6. Lo que para uno es desperdicio, para Jesús es una buena obra. Debemos huir entonces ¿de qué? De las avaricias, pues es como pecado de idolatría. Dios lleva un récord y se acuerda de cada ofrenda que hacemos. Cada vez que nos presentamos delante del Señor, Él ve qué tipo de ofrenda le damos.
Una ofrenda de calidad, buena calidad, excelente ofrenda o una así. ¿Qué tipo? Por eso Malaquías, capítulo 3, verso 16, los que honran a Dios hablaron entonces entre sí. El Señor escuchó con atención lo que decían y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. ¿Qué le parece? Hay un libro de nuestras obras. Hay un libro de nuestras vidas. En otras palabras, todo se registra. El Señor Todopoderoso dice, verso 17, estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo, con un padre que se compadece del hijo que les sirve, así tendré yo compasión de ellos. 18, entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y entre el que no adora a Dios. Es que si Dios nos pide, no nos neguemos. O sea, es un honor entregarle al Señor lo que Él puso en nuestras manos. Así es que Él considera que si Él dice, puedes dar más, amén. Él conoce, o sea que realmente, si el Señor lo ha bendecido a usted, gracias a Dios, seamos agradecidos que Él nos ha bendecido. ¿En qué forma somos agradecidos? Es que sembramos. Ahora, estas finanzas tienen que ser administradas bien. Si usted va en una iglesia, y me atrevo a decir esto, si usted va en una iglesia donde ve que hay bendición, tienen propiedades, o sea, se ve todo con orden. Hay entrenamiento, hay capacitación, hay bendición, no solamente de la palabra, sino que se ve económicamente, o sea, que se nota aquello. Hay que sembrar allí. Pero, ¿por qué muchas veces la gente no quiere sembrar? Es porque posiblemente el pastor lo agarra así, es para él, y entonces no se va a ver. Y entiendo perfectamente por qué la gente habla mucho de ofrendas y de diezmos y no siembran, no dan, porque dicen, no, porque es para el pastor. Lamentablemente los pastores han cometido muchos errores. Y en nombre de ellos les pido perdón. ¿Por qué? Porque muchos están por el dinero. Muchos están a ver qué beneficios sacan. Pero también habemos una buena cantidad que lo hacemos con amor, que lo hacemos con entrega, que lo hacemos la obra para que les vaya bien a nuestra gente, para que nuestra gente sea bendecida, sea multiplicada, sea prosperada espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, financieramente, y esa es nuestra oración y nuestro clamor, Señor, que se vea que tú estás con nosotros, Señor, que se vean tus hijos, Señor, que son prosperados. ¿Sí? Hay diferencia. Así es que las cosas que llevan fruto en las Escrituras son aquellas cosas que realmente mueren, ¿sí? Donde no hay muerte, no se produce vida. Jesús lo dijo, si el grano de mostaza no muere, queda así, no tendrá fruto. Entonces, cada vez que traemos nuestras ofrendas o nuestros diezmos, es una siembra casi sepultura, ¿no? Y sepultamos aquello que lo dejamos en el olvido, pero no, Dios tiene en control, ¿sí? Dios está en control. Así es que este es un principio que sustenta nuestras ofrendas a lo largo de la Biblia. Juan
capítulo 12, verso 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que está hablando aquí sí va a llevar mucho fruto. Dios va a suplir lo que nos falta. Sí, Filipenses 4:19 nos da la esperanza. Dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que, qué interesante. Ahora, Dios da la semilla al que siembra. Gálatas 6:6 al 7 dice, el que recibe instrucción en un mensaje del Evangelio, ¿cómo debe compartir eso con su hermano, con su maestro en clase? Realmente lo debe de hacer. Ahora, no se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que siembra uno, eso es lo que va a cosechar. Tan simple. Cosechamos lo que sembramos. Dios da semilla al que siembra. Gálatas 6:6 al 7. El que recibe instrucción es aquel que está diciendo, lo voy a hacer y comparte, ¿verdad? Y lo hace. Entonces Dios dice, no, tranquilos. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Marcos 10:28 al 30. Dice es que, amados, empecemos a sembrar y empecemos a sembrar sin mirar, ¿verdad? Aquello que, o sea, que a veces ponemos muchas excusas, pero quien pierde somos nosotros. Entonces, es mejor que el Señor diga, Él sí ha entendido, ha comprendido. Realmente, la ley de la siembra y la cosecha, siempre lo que uno siembra va a cosechar. Es que si hemos dado buenas dádivas, buenas obras, buenas siembras hasta el día de hoy, les aseguro que buena cosecha nos espera. Génesis 1:11 al 15 dice, Dios nos dará fruto con semilla. Cada vez que sembramos es una siembra. Cada vez que Dios nos dé algo, apartemos algo para Él. De esa manera vamos a sembrar en cuanto a la siembra. Así es que si sembramos, cosechamos. Si cosechamos, sembramos. Sembramos, cosechamos. O sea que es un ciclo, ¿no? Entonces estaremos cubiertos siempre en todo tiempo. Una manera entonces es realmente ver la semilla, sembrar la semilla, y es cuando empecemos a ver de que lo que nosotros depositamos al alfolí, estamos depositándolo en las manos de Dios. Y gracias a Dios que hay hombres que tienen la sabiduría suficiente cómo aplicar esa siembra. Y esa siembra se bendice, se multiplica, porque sabemos de que se ha dado con amor, se siembra con amor y también se va a cosechar con amor. Cuando Dios quiso realmente hijos, ¿qué sembró Dios? Sembró a su Hijo Jesús. Sí, Él sembró a su Hijo. Siempre cuando Dios ha querido algo, Él siempre lo da primero. Primera Corintios capítulos 9, versos 5 al 12. Aquí vemos nosotros la generosidad debe prepararse. ¿Sí? El momento de las ofrendas es una de las oportunidades para tener entonces un fruto en nuestra cuenta. Cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de pactos, la Biblia dice que Jacob era un varón íntegro, por esto lo amaba su madre. Génesis 28:10 al 22. Dios le da una promesa a Jacob y le habla para recordarle que estaba con él, porque teniendo esa bendición y la primogenitura, se quedó sin herencia de hombres. No, realmente Dios hace un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Dios hace pacto con los hombres. Y cuando Dios realmente se compromete, dice, es más, hay un versículo en la Biblia, probadme en esto.
Malaquías. Probadme en esto, a ver si nos abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros. Dice, y derramaré de mis bendiciones hasta que sobreabunde. Uf, hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es fiel. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es que no es un asunto realmente de ley o de gracia. Hay gente que dice, no, pues los diezmos fueron del Antiguo Testamento. Sabes que los diezmos fueron antes del Antiguo Testamento. Ujú. Antes, mucho antes. ¿Qué existió primero, la gracia o la ley? La gracia ha existido, entró la ley. Ahora estamos en la gracia, ¿no es así? Ahora entonces, no es asunto de ley o de gracia, es un asunto de propiedad. Pues Él es el dueño de todas las cosas. En las ofrendas es el único tema donde el Señor nos dice que lo probemos. Así es que si Él dice que le probemos, vamos a probarle al Señor. Porque Él dice, dice Dios, yo voy a reprender al devorador. Quien viene a devorar lo que es de ustedes, Él se va a encargar. ¿Sí? Entonces, realmente al devorador no se huye con ayuno, no va a huir con oración, sino con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Es decir, es una arma poderosa como la oración, como el ayuno. Sí. Primera Corintios, capítulo 16, verso 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea que la gente se prepara, la gente es durante la semana, ¿verdad? Prepara su tiempo, prepara su diezmo, ora. Entonces, cuando Dios nos diga, pruébame en esto, es porque realmente Él tiene suficiente para darnos. Pero nosotros debemos de tener fe, creerle lo que Él dice, lo vamos a ver. Entonces, vamos a probar a Dios después que dio Él todo por nosotros, amados. Él ya entregó todo por nosotros. Y nos corresponde a nosotros decirle, Señor, yo te creo a ti. Yo lo he visto en mi vida. He visto en la vida de mis hijos. Les he enseñado. Lo aprendí de mi papá. Lo aprendí de mi abuelo. Lo aprendí de mi papá. Y lo aprendí yo. Estoy enseñándole a mis hijos. Y esa es la manera que realmente una bendición tras otra bendición estará siempre a nuestro favor. Así es que es voluntario, pero es nuestro deber enseñarles, comunicarles, porque es una manera de salir de muchas cosas y empecemos a alinearnos conforme a la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.